En una noche lluviosa, al final de su turno, una empleada recién contratada tuvo que elegir entre correr hacia el último autobús o confiar en un desconocido con traje al volante. Un simple gesto, abrir una puerta sin hacer preguntas, cambió el curso de ese viaje. Al día siguiente, el mismo hombre que había conducido el coche aparecería en la cima del organigrama, revelando que nada de esa noche había sido tan normal como parecía. A partir de entonces, el miedo a perder el trabajo se convertiría en el punto de partida de algo inimaginablemente mayor. Antes de escuchar esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Helena se ajustó las gafas por 10ª vez en esa hora, con los ojos ardiendo tras revisar cada coma, cada número, cada detalle del informe que debía ser impecable. El edificio de cristal y acero en el corazón de la capital ya estaba casi vacío, con solo unas pocas luces encendidas en los pisos superiores, donde otros empleados probablemente también luchaban contra el reloj y el cansancio. Era su primer día en Allianz, una de las mayores empresas de tecnología e inversión del país, y no podía permitirse ni un solo error. El sonido de la lluvia empezó como un susurro contra las ventanas y rápidamente se convirtió en un tamborileo insistente. Helena miró el reloj en la pantalla de su ordenador. 22 horas. El último autobús cerca de su apartamento, en la zona este de la ciudad, salía en 15 minutos. Si lo perdía, tendría que pagar un taxi, un precio que pondría en serio riesgo su ya ajustado presupuesto. El alquiler vencía en 10 días. Su madre, que vivía en el campo, necesitaba medicinas que no encontraba en el centro de salud, y estaba la factura de la luz atrasada que había prometido pagar en cuanto recibiera su primer sueldo. Con movimientos apresurados, Helena guardó todos sus archivos, apagó la computadora y agarró su desgastado bolso. Sus zapatos planos, los únicos presentables que tenía, estaban desgastados en las suelas y no servirían de mucho contra la tormenta que se avecinaba afuera. Pero no había opción. Caminó por el pasillo casi oscuro, con solo las luces de emergencia iluminando el camino hacia el ascensor. Dentro de la cabina de espejos, evitó mirarse. Sabía que vería el cansancio, el miedo y la tensión que la habían acompañado desde que llegó a Sao Paulo hacía 3 semanas, con una maleta llena de ropa sencilla y el sueño de construir una vida mejor. El vestíbulo del edificio estaba desierto, salvo por el guardia de seguridad nocturno en su escritorio, concentrado en algo en su celular. Helena cruzó el espacioso espacio, con sus pasos resonando en el mármol pulido, y abrió la puerta de cristal. La lluvia caía a cántaros, y el frío viento de junio traía consigo ese olor a asfalto mojado, característico de la ciudad. La avenida estaba extrañamente vacía para un día laborable. Las luces de los edificios circundantes se reflejaban en los charcos que comenzaban a formarse. Fue entonces cuando vio el coche. Un sedán negro estaba estacionado justo enfrente del edificio, con el motor en marcha y los limpiaparabrisas funcionando sin parar. Helena conocía vagamente el servicio de transporte corporativo de la empresa para ejecutivos que trabajaban hasta tarde. Algunos colegas lo habían mencionado durante el almuerzo, entre risas y especulaciones sobre quién podía optar a la prestación. Tras el volante, distinguió la silueta de un hombre de traje, probablemente el conductor que esperaba a algún ejecutivo que aún no se había bajado. Helena se mordió el labio inferior, sopesando sus opciones. Llegar a casa empapada significaría tener que lavar y secar la única ropa de trabajo que tenía, y no había garantía de estar lista para el día siguiente. Perder el autobús significaba gastar dinero que no tenía. Su madre siempre decía que quien no arriesga no gana, y que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino de inteligencia. Respirando hondo, Helena se dirigió al coche. La lluvia ya empezaba a mojarle los hombros. Golpeó suavemente la ventanilla del conductor. Esta bajó lentamente, revelando a un hombre de unos 35 años, de rasgos marcados y ojos oscuros que parecían cansados pero alertas. Su traje era impecable, probablemente más caro que 3 meses de salario de Helena. Sé que es absurdo preguntar. Empezó con las palabras saliendo nerviosamente, pero el último autobús está a punto de salir, y vivo lejos en la zona este, y si lo pierdo, tendré que gastar dinero en un taxi. Dinero que no tengo.
Y sé que probablemente estás esperando a algún director o ejecutivo, pero no sería posible que me llevaras. Yo pagaré la gasolina, por supuesto, o puedo compensarte de alguna manera. Ahora trabajo aquí, en el departamento de análisis financiero. Me acaban de contratar y te juro que no te estorbaré ni te haré llegar demasiado tarde. El hombre la observó un buen rato, y Elena sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. ¡Qué idea tan ridícula! Probablemente la había considerado loca, pero entonces, en lugar de palabras, simplemente se inclinó y abrió la puerta del copiloto con un suave clic. El gesto fue acompañado solo por un asentimiento, indicándole que subiera. Elena no esperó una segunda oportunidad. Abrió rápidamente la puerta trasera y se subió, envuelta en el calor del coche. Los asientos de cuero eran suaves y el interior olía a coche nuevo y a una sutil colonia masculina. Se puso el bolso en el regazo y cerró la puerta, aún sin poder creer su suerte. ¿A dónde vamos?, preguntó el hombre con voz profunda y tranquila, sin rastro de irritación o impaciencia. Zona Este, cerca de la estación Itaquera, respondió Elena rápidamente. Si pudiera dejarme en la estación de metro más cercana, le estaría inmensamente agradecida. No quiero causarle ninguna molestia. No es molestia, respondió poniendo el coche en marcha. La dirección completa. Elena dudó solo un segundo antes de dar su dirección. El coche se deslizaba suavemente por la avenida, con los limpiaparabrisas creando un ritmo hipnótico. A través de la ventanilla, la ciudad se convertía en borrones de luz a través del cristal empañado por la diferencia de temperatura. Elena observó el perfil del conductor. Había algo en él que no encajaba del todo con su imagen de choferes ejecutivos. Quizás era su forma de conducir, con serena seguridad, o quizás algo más sutil en su postura. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa?, preguntó tras unos minutos de silencio, sin apartar la vista de la carretera. Hoy fue mi primer día, admitió Elena, y sintió la necesidad de romper el silencio. Vengo del interior de Minas Gerais, de un pequeño pueblo cerca de Pozos de Caldas. Aprobé las pruebas y las entrevistas hace 3 meses, pero me llevó un tiempo organizar la mudanza, encontrar un lugar donde vivir aquí, todo eso. Gran cambio, comentó, haciendo un suave giro hacia una carretera menos transitada. El más grande de mi vida, confirmó Elena. Mi madre se quedó allí. No quería venir. Dijo que era demasiado mayor para empezar de cero en una gran ciudad. Mi padre falleció hace 5 años, así que solo quedamos ella y yo. Tiene diabetes e hipertensión, y los medicamentos que necesita son caros. Trabajé en una pequeña firma de contabilidad allí, pero el sueldo apenas cubría los gastos básicos. Cuando vi la vacante aquí, pensé que era la oportunidad que estaba esperando. Se dio cuenta de que estaba hablando demasiado, revelando cosas personales a un completo desconocido, pero había algo en su silenciosa presencia que la hacía atractiva. No hacía preguntas invasivas, solo escuchaba. ¿Y lo estás disfrutando hasta ahora?, preguntó. Tengo miedo, admitió Elena con una risa nerviosa. Tengo miedo de hacer algo mal, de no estar a la altura, de decepcionar a quien me contrató. Mi supervisor de área parece exigente, y los demás analistas tienen títulos de universidades que solo he visto en revistas. Me gradué de una universidad privada en un pueblo pequeño, ¿sabes? No es exactamente el mismo plan de estudios. Y aún así conseguiste el trabajo, observó. Debe haber una razón. Se me dan bien los números, dijo Elena simplemente. Y trabajo duro. Siempre he trabajado duro. Mi madre decía que vine a este mundo con una calculadora en la mano. El hombre esbozó una leve sonrisa, y Elena notó por primera vez cómo el gesto suavizaba sus rasgos. Conducía por carreteras secundarias que Elena desconocía, esquivando el denso tráfico que probablemente aún congestionaba las vías principales incluso a esa hora. Conocía la ciudad como quien lleva años recorriendo sus arterias y venas. ¿Vives cerca de aquí?, preguntó Elena tratando de ser educada. Tengo un apartamento en Moema, respondió vagamente. Pero paso mucho tiempo en el tráfico, yendo de un lado a otro. Debe ser agotador, comentó Elena. Tiene sus momentos, estuvo de acuerdo. Continuaron en silencio unos minutos más, mientras la lluvia amainaba y se convertía en una llovizna ligera. Elena observó cómo las calles se transformaban gradualmente.
Los edificios de cristal daban paso a estructuras más antiguas. Las elegantes boutiques eran reemplazadas por pequeños negocios. Cuando finalmente llegaron a su calle, Elena se asombró de su capacidad para orientarse sin GPS, solo con sus instrucciones verbales. El coche se detuvo frente a un edificio bajo de 4 plantas, con la pintura descascarada y una entrada modesta. Elena sintió una punzada de vergüenza al compararlo con los lujosos edificios que probablemente conocía. «Muchísimas gracias», dijo Elena, cogiendo su bolso. «Me salvaste de una situación muy difícil. Si alguna vez puedo pagarte de alguna manera». Dudó en la puerta del coche, mordiéndose el labio. La cortesía que le había enseñado su madre luchaba contra el miedo a parecer inadecuada. «Mira, sé que esto puede sonar raro, pero iba a preparar café ahora, al estilo tradicional, filtrado con un colador de tela. Mi mamá me envió un pan de queso que hizo ayer. Si quieres venir, te agradecería un café como agradecimiento. Sé que no es nada comparado con la ayuda que me has brindado, pero es todo lo que puedo ofrecerte». Elena esperaba una negativa cortés, pero el hombre apagó el motor y asintió. «Será un placer», dijo simplemente. Subieron los 2 tramos de escaleras hasta el pequeño apartamento de Elena. Abrió la puerta, revelando un espacio diminuto pero impecablemente organizado. La sala y la cocina eran prácticamente el mismo espacio, con una mesita, un sofá que probablemente también servía de cama y estanterías llenas de libros de contabilidad y algunas novelas viejas. Sobre el sofá yacía una colorida manta de patchwork que su madre había hecho. Cada retazo de tela evocaba recuerdos de ropa vieja transformada en algo nuevo y útil. «Siéntese, por favor», dijo Elena, señalando la mesa pequeña. «Haré café rápidamente». Se movía con soltura por la cocina, agarrando el colador de tela, la tetera esmaltada que había traído de casa y los pozos de café que había comprado en oferta. Le temblaban ligeramente las manos, no solo por el cansancio del día, sino por lo extraño de la situación. Allí estaba, en su pequeño apartamento, preparando café para el chofer de algún ejecutivo de la empresa donde acababa de empezar. La vida era realmente impredecible. El hombre observaba la habitación con genuino interés, con la mirada fija en los libros, las fotografías con marcos sencillos en la pared y el calendario con notas escritas a mano con precisión. Elena notó que parecía absorber cada detalle, no con juicio sino con silenciosa curiosidad. «Bonita manta», comentó, rozando ligeramente la tela de retazos. «Hecha a mano». «Mi madre lo hizo», respondió Elena con orgullo, vertiendo agua caliente sobre los pozos de café en el filtro. «Diz que cada tela tiene una historia. Esa azul era de mi vestido de graduación del instituto, la roja de un mantel que usábamos en las fiestas de Navidad, la amarilla de la camisa de mi padre. Ella transforma lo que de otro modo se tiraría en algo útil y bonito». «Sabio», murmuró. «Convertir las pérdidas en algo nuevo». El café empezó a gotear en la cafetera, llenando el pequeño apartamento con su reconfortante aroma. Elena colocó los panes de queso que su madre había envuelto con tanto cuidado en una bandeja sencilla y los calentó rápidamente en su horno eléctrico de una sola hornilla. Lo sirvió todo en la mesa, en tazas y platos desiguales, pero limpios y bien cuidados. Se sentaron uno frente al otro, y Elena se dio cuenta de que era la primera vez en semanas que no comía sola. Desde su llegada a Sao Paulo, sus comidas habían sido solitarias, intercaladas entre el estudio de los procesos de la empresa y el intento de no aferrarse a la soledad que a veces la abrumaba. «Háblame de tu trabajo», preguntó Elena, mordiendo un trozo de pan con queso. «¿Cómo es conducir para ejecutivos de Allianz? Deben ser gente interesante». El hombre cogió su taza de café, soplando suavemente antes de dar un sorbo. «Tiene sus momentos», dijo con el mismo tono vago de antes. «Aprendes mucho de la gente cuando creen que eres parte del paisaje. Conductores, guardias de seguridad, personal de limpieza, todos somos prácticamente invisibles para algunos». «Eso debe ser frustrante», observó Elena. A veces estaba de acuerdo, pero también es revelador. Descubres quién se preocupa de verdad por quienes le rodean, quién tiene empatía genuina y quién está tan encerrado en su propia burbuja que olvida que hay seres humanos reales que hacen que el mundo funcione. Elena asintió pensativa. Hoy en el departamento,
Una de las analistas senior ni siquiera me miró cuando le dije buenos días. Simplemente pasó de largo, como si yo fuera transparente. Pero la señora de la limpieza se detuvo a preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. Dice mucho del carácter, comentó. Los títulos y cargos no determinan la decencia. Hablaron durante casi una hora, perdiendo la noción del tiempo. Elena le habló de su infancia en el campo, de cómo aprendió a apreciar las cosas sencillas porque nunca había tenido acceso a las complejas. Le habló de su padre, que trabajó toda su vida en una fábrica de cerámica y siempre volvía a casa con manchas de barro en las manos, pero con historias que hacían reír a todos. De su madre, que cosía al aire libre para complementar sus ingresos, y le enseñó que el trabajo honesto, fuera lo que fuera, merecía respeto. El hombre habló poco de sí mismo, pero lo que dijo fue cuidadosamente escogido. Mencionó haber crecido en Sao Paulo, conociendo la ciudad en todas sus facetas, desde las mansiones en barrios cerrados hasta los conventillos donde familias enteras compartían pequeñas habitaciones. Habló de la presión de las expectativas, de cómo a veces la gente solo ve lo que quiere ver e ignora el resto. ¿Tienes familia?, preguntó Elena sirviendo más café. Tengo una hermana, respondió. Vive en Florianópolis. Se casó con un oceanógrafo y dice que nunca volverá al caos de la capital. Mis padres están viajando por Europa, finalmente jubilados tras años de trabajo ininterrumpido. Debe ser bueno tenerlos cerca cuando regresen, comentó Elena. Esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. A veces, la proximidad física no significa cercanía real. Puedes estar a metros de distancia y aún así sentir que hay un océano entre ustedes. Elena comprendía esto más de lo que quería admitir. Había una soledad particular en estar rodeada de gente y, sin embargo, sentirse completamente sola. La veía en los ojos cansados de la gente en el metro, en las expresiones vacías de los peatones apresurados, en esa inmensa ciudad donde millones vivían vidas paralelas sin jamás conectar del todo. Cuando por fin miró el reloj, ya era pasada la medianoche. Debes estar cansada, dijo Elena, levantándose para recoger las tazas. Te he quitado mucho tiempo. Fue un tiempo bien aprovechado, le aseguró poniéndose también de pie. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenías una conversación seria con alguien? Elena se detuvo a medio camino del fregadero, con las tazas en la mano, y se dio cuenta de que tenía razón. No fue una conversación educada, ni una charla superficial de ascensor, sino una conversación de verdad, donde ambos compartieron detalles genuinos de sí mismos, semanas, meses quizá. Gracias por hoy, dijo, volviéndose hacia él. No solo por el viaje, sino por esto, por tratarme como persona, por hablarme de verdad. Sé que puede parecerte poca cosa, pero para mí significó mucho. El hombre le extendió la mano y Elena se la estrechó. Su mano era firme y cálida, y por un instante sintió una extraña conexión, como si conociera a este hombre desde hacía mucho más que unas pocas horas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Elena, dándose cuenta de que ni siquiera habían tenido ese intercambio básico de información. Rafael, respondió simplemente. Fue un placer conocerte, Elena. Tengo el presentimiento de que te irá muy bien en Allianz. Eso espero, dijo Elena. Gracias por su confianza. Después de que él se fuera, Elena se quedó en medio de su pequeño apartamento, aún asimilando la extrañeza y la dulzura de esa noche. Lavó las tazas y los platos, guardó todo y finalmente se dejó caer en el sofá. Le dolía el cuerpo de cansancio, pero su mente estaba extrañamente alerta, repasando cada momento de la conversación, cada palabra intercambiada. Había algo en Rafael que no lograba identificar, una sutil contradicción entre su traje caro y la genuina sencillez con la que se sentaba en su modesto apartamento, su forma de conducir, conociendo cada calle, pero también su forma de hablar, con un vocabulario y una articulación que parecían ir más allá de lo que ella esperaría de un conductor. Elena negó con la cabeza, apartando esos pensamientos. Estaba cansada. Su cerebro creaba teorías donde no las había. Rafael era solo un hombre amable que la había llevado y aceptado un café. Nada más y nada menos. Necesitaba centrarse en lo que realmente importaba. Sobrevivir los primeros meses en Allianz, demostrar su valía,
conservar su trabajo y ayudar a su madre. Se preparó para acostarse, poniendo el despertador a las 5:30 de la mañana con la intención de llegar al menos una hora antes de su hora de salida oficial. La primera impresión era crucial y necesitaba dejar clara su dedicación, responsabilidad y compromiso. Bajo la manta de retazos hecha por las amorosas manos de su madre, Elena cerró los ojos y se permitió un último pensamiento en esos ojos oscuros y esa rara sonrisa antes de quedarse dormida. La ciudad continuaba su vida nocturna afuera, con el sonido apagado de los coches, el ladrido lejano de un perro, el sonido de la lluvia que había regresado más suave. São Paulo nunca dormía del todo, y Elena tampoco, ahora parte de esta inmensa e impersonal ciudad. Sus sueños eran una confusa maraña de números, informes, interminables pasillos de oficina y, curiosamente, el olor a café recién hecho y la sensación de una conversación real después de tanto silencio. Cuando sonó su despertador a la mañana siguiente, Elena se levantó antes de despertarse del todo. Se dio una ducha rápida con el agua fría que solo le ofrecía la ducha. Se puso su ropa de trabajo recién lavada y se recogió el pelo en un moño sencillo y práctico. Se miró en el pequeño espejo del baño y vio a una mujer decidida, asustada y esperanzada, todo a la vez. «Puedes lograrlo», le dijo a su reflejo. «Es solo un día a la vez». Tomó su bolso, comprobó que no le faltaba nada y salió a afrontar su segundo día en Allianz. El cielo estaba despejado tras la tormenta de la noche anterior, y el aire fresco de la mañana ofrecía algo prometedor. Elena caminó a paso ligero hasta la parada del autobús, uniéndose al grupo de trabajadores que, como ella, empezaban sus turnos temprano en la ciudad que nunca terminaba. Elena llegó a Allianz justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo los edificios de cristal de tonos dorados. El vestíbulo estaba tranquilo. Solo unos pocos guardias de seguridad y el personal de limpieza terminaban sus turnos. Subió a su piso, encontró su puesto de trabajo y comenzó a revisar los informes que debía presentar durante la reunión de alineación del equipo, programada para las 9 de la mañana. La oficina fue cobrando vida poco a poco. Empezaron a llegar compañeros, algunos con café en la mano, otros aún con cara de sueño. Elena saludaba a todos los que pasaban, decidida a ser vista como parte del equipo, no como la novata fuera de lugar. A las 8:45, su supervisora, Chiara, una mujer de unos 40 años, se acercó a su escritorio. Preparada para la reunión, Chiara preguntó, sus ojos evaluando a Elena por encima de sus gafas de marco fino. «Sí, señora», respondió Elena mostrando la tableta donde había organizado todos los datos. «Lo revisé todo 3 veces». «Bueno», dijo Chiara brevemente, «la junta directiva estará presente hoy. Las impresiones lo son todo». La sala de reuniones estaba en el 12º piso, un espacio amplio con una mesa larga y sillas de cuero negro. Elena se sentó en el lugar que Chiara le indicó, cerca de la cabecera de la mesa, donde solían sentarse los analistas junior. Otros miembros del equipo llegaron, charlando en voz baja sobre proyectos y plazos. Se respiraba una tensión que Elena no pudo identificar. A las 9 en punto, la puerta se abrió y entraron 3 personas. Elena reconoció a la directora de Recursos Humanos, una mujer alta llamada Olivia, quien había realizado parte de su entrevista de trabajo. A su lado estaba un hombre al que Elena no conocía, probablemente un gerente de otro departamento. Y luego el último en entrar, ajustándose los puños de la camisa bajo su impecable blazer, estaba Rafael. El mundo de Elena se detuvo. No, pensó, su cerebro negándose a procesar lo que veían sus ojos. No podía ser. Pero lo era. Era él. El mismo hombre que había conducido bajo la lluvia ayer, que se había sentado a su pequeña mesa, que había bebido café en tazas desiguales, y le había hablado de la vida, de la invisibilidad, de cómo los títulos no determinaban el carácter. «Buenos días a todos», dijo Rafael, con su voz profunda llenando la sala, con una autoridad natural que ayer se había disfrazado de amabilidad informal. Su presencia exigió atención inmediata. «Gracias por estar aquí tan temprano. Sé que es principios de semana, pero tenemos asuntos importantes que tratar para el próximo trimestre». Elena sintió que se le encendía la cara y se le revolvía el estómago.
Rafael recorrió la mesa con la mirada, saludando brevemente a cada persona, hasta que su mirada se cruzó con la de ella. Por una fracción de segundo, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso, pero él no dijo nada. Simplemente continuó como si fuera la primera vez que la veía. Chiara comenzó la presentación del equipo de análisis financiero, explicando las cifras del último trimestre y las proyecciones para el próximo. Elena intentó prestar atención, pero su mente era un completo caos. Rafael era el máximo ejecutivo de la compañía, no un conductor, no un empleado cualquiera. El CEO de Allianz, quien decidía el destino de todos, incluido el suyo. Los recuerdos de la noche anterior adquirieron un nuevo y perturbador contexto. Había tratado al director ejecutivo de la empresa como a un chofer. Peor aún, lo había invitado a su pequeño apartamento. Le había servido café en tazas maltratadas y le había hablado de sus inseguridades, sus dudas, sus miedos. Le había contado lo aterrorizada que estaba de no estar a la altura del puesto. Por él, por el hombre que podía despedirla con un chasquido de dedos. Elena, llamó Chiara y dio un salto. ¿Puedes enseñarnos la comparación que preparaste ayer? Con dedos temblorosos, Elena abrió el archivo en su tableta y lo proyectó en la pantalla grande. Empezó a explicar los datos, con la voz inicialmente temblorosa, pero poco a poco fue ganando firmeza al concentrarse en los números. Los números eran seguros. Los números no mentían. Los números no la juzgaron por ser la tonta que había confundido al director ejecutivo con un conductor. Al terminar, se hizo el silencio en la sala. Elena esperaba la crítica, la corrección, la humillación pública que sin duda vendría. Pero fue Rafael quien habló primero. Un análisis competente, dijo con la mirada fija en la proyección. Los parámetros de comparación fueron bien elegidos. Sigan así. Fue un cumplido profesional, nada más, pero Elena lo sintió como un salvavidas. Quizás no la delataría allí, delante de todos. Quizás mantendría en secreto lo que había pasado entre ellos. La reunión continuó durante 40 minutos más. Elena intentaba participar cuando era necesario, pero su mente volvía una y otra vez a la noche anterior, repasando cada palabra, cada gesto, cada momento bajo una luz completamente nueva. La forma en que había conducido, conociendo cada calle, no era la habilidad de un conductor, sino la de alguien que había pasado años recorriendo la ciudad a su manera. La forma en que había observado su apartamento no era una curiosidad casual, sino la atención de alguien acostumbrado a evaluar el entorno y a la gente. Y esa conversación sobre la invisibilidad, sobre cómo se trataba a los conductores y a los guardias de seguridad como parte del paisaje, ahora cobraba un sentido completamente nuevo. La había puesto a prueba. O tal vez no. Tal vez solo quería, por una noche, que lo trataran como a una persona común y corriente, no como al temido director ejecutivo de una corporación multimillonaria. La verdad, comprendió Elena con una opresión en el pecho, era que no sabía cuál era la verdad, y eso la asustaba más que nada. Al terminar la reunión, todos empezaron a salir de la sala. Elena recogió rápidamente sus materiales, deseosa de escapar y procesar todo en privado. Pero al llegar a la puerta oyó su voz. «Elena, ¿puedes quedarte un momento, por favor?» Se quedó paralizada. Los últimos miembros del equipo se marcharon, lanzando miradas curiosas. Chiara pasó junto a ella con una expresión indescifrable. Y entonces quedaron solos en la gran sala. El silencio era pesado como el plomo. Elena se giró lentamente. Rafael estaba apoyado en la mesa, con los brazos cruzados, con expresión seria pero no enojada. Olivia, la directora de Recursos Humanos, también seguía allí. Notó Elena, sentada en una de las sillas cerca de la pared, como una testigo silenciosa. «Imagino que tienes muchas preguntas», comenzó Rafael, con la voz más suave que durante la reunión. «Me hiciste creer que eras conductor», dijo Elena, con las palabras atropelladas sin que pudiera filtrarlas. «¿Por qué? ¿Era una prueba? ¿Una forma de ver cómo trataría a alguien a quien consideraba inferior?» La dureza de su propia voz la sorprendió, pero estaba demasiado cansada, demasiado conmocionada para contenerla. Rafael suspiró pasándose una mano por el pelo en un gesto que Elena reconoció de la noche anterior. «No era una prueba», dijo. «Era solo una oportunidad. De vez en cuando
Necesito salir de la burbuja en la que me coloca este puesto. Necesito que me traten como persona, no como puesto. Ayer, cuando llamaste a la ventanilla de mi coche pidiendo que me llevaras, regresaba de una reunión especialmente difícil, donde pasé 3 horas siendo tratado como si mis palabras fueran decreto divino, donde nadie se atrevió a discrepar conmigo, incluso cuando estaba claramente equivocado. Y entonces apareces nervioso, sincero, pidiendo ayuda sin siquiera saber quién era. Y decidiste continuar la mentira, terminó Elena con voz amarga. No mentí, corrigió Rafael con suavidad. Lo admitiste, y simplemente no te corregí. Hay una diferencia muy conveniente, replicó Elena. Me dejaste hablar de mis miedos sobre esta empresa, de mis inseguridades, de lo aterrorizada que estaba de no ser lo suficientemente buena. Y mientras tanto, eras tú quien tenía el poder de despedirme. ¿Y en algún momento de nuestra conversación te hice sentir que no eras lo suficientemente bueno?, preguntó Rafael con la voz aún tranquila, pero con un matiz más profundo. ¿Alguna vez te juzgué? ¿Te menosprecié? ¿O simplemente tomé un café contigo y tuvimos una conversación sincera? Elena cerró los ojos un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Técnicamente tenía razón. Rafael no había sido condescendiente ni superior. Había sido amable, atento y genuinamente interesado en lo que ella decía. Pero eso no cambiaba el hecho de que había habido una enorme mentira por omisión que se cernía sobre toda la interacción. ¿Qué quieres de mí ahora?, preguntó Elena, abriendo los ojos y mirándolo fijamente. ¿Una disculpa formal por confundir al director ejecutivo con un chofer? ¿Una promesa de no mencionar nunca lo sucedido? ¿Mi carta de renuncia? Nada de eso, dijo finalmente Olivia levantándose de la silla. Elena, no estás en problemas. Todo lo contrario. Elena miró a Rafael y a Olivia confundida. ¿No estaba en problemas? ¿Cómo era posible después del desastre que había armado? Después de toda esa situación tan embarazosa. Siéntese, por favor, dijo Olivia señalando una de las sillas cercanas. Elena obedeció, con las piernas repentinamente débiles. Rafael permaneció donde estaba, pero su postura se relajó un poco. Elena, comenzó Olivia abriendo una carpeta que había traído. Seré franca contigo. En todos mis años trabajando en recursos humanos, rara vez he visto a alguien con tus cualificaciones técnicas. Tus exámenes fueron impecables, tus referencias excelentes. Pero más que eso, demostraste algo que no se puede enseñar en las universidades. ¿Y qué sería eso?, preguntó Elena con cautela. Humanidad genuina, respondió Rafael antes de que Olivia pudiera continuar. Anoche no sabías quién era yo. No tenías nada que ganar siendo amable conmigo. Aún así, me trataste con respeto, me invitaste a tu casa, compartiste tu comida y tu historia. No intentabas impresionar a nadie, ascender ni conectar. Simplemente eras tú, mismo. Elena no sabía qué decir. Una parte de ella seguía enfadada por la situación, pero otra, una parte que intentaba reprimir, comprendía lo que decía. ¿En cuántas situaciones de la vida había deseado ser vista simplemente como Elena, no como la pobre campesina, no como alguien que necesitaba demostrar constantemente su valía? Te ofrecemos un puesto diferente, continuó Olivia, un traslado al equipo ejecutivo, como asistente personal de Rafael. El salario sería considerablemente más alto y las prestaciones incluirían un seguro médico completo que podría extenderse a tu madre, vales de comida, vales de transporte y una bonificación trimestral por desempeño. Elena parpadeó, segura de haber oído mal. Asistente personal. Pero acabo de empezar. Apenas conozco los procesos básicos de la empresa. Aprenderías rápido, dijo Rafael, y este no es el tipo de asistente que te imaginas. No busco a alguien que me organice la agenda, ni que me prepare un café. Tengo todo un equipo para eso. Busco a alguien que pueda ayudarme con un proyecto específico, algo que lleva meses parado porque no he encontrado a la persona adecuada para liderarlo. Hizo un gesto y Olivia le pasó una carpeta gruesa a Elena por la mesa. La abrió, recorriendo las páginas con la mirada. Era un proyecto social, meticulosamente planificado, con un presupuesto aprobado y alianzas establecidas, pero aparentemente sin implementación. El objetivo era brindar apoyo técnico y financiero
a pequeños productores rurales, con especial atención a las familias que habían enfrentado dificultades tras accidentes laborales u otras adversidades. La región piloto estaría en el interior de Minas Gerais, cerca de Poços de Caldas. A Elena se le encogió el corazón. Esta era su región. Allí había crecido, donde conocía a la gente, los desafíos, las verdaderas necesidades. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto aquí? Tai preguntó Elena mientras seguía hojeando los documentos. 2 años, admitió Rafael. Intentamos implementarlo 3 veces con diferentes equipos, pero siempre nos topamos con el mismo problema. Quienes dominaban la parte técnica no entendían la realidad del sector, y quienes conocían el sector no tenían las habilidades para lidiar con la burocracia corporativa. Potencialmente se pueden conectar ambos mundos. Elena cerró la carpeta lentamente, con el corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza. ¿Por qué yo? Hay gente en la empresa, con años de experiencia, con mucha más experiencia, que podría hacerlo. Porque sabes lo que es tener a tu madre dependiente de medicamentos caros, dijo Rafael. Y Elena se dio cuenta de que había estado pendiente de cada palabra que ella había dicho la noche anterior. Porque creciste en comunidades como las que queremos ayudar. Porque no verás a estas familias como estadísticas en una hoja de cálculo, sino como personas reales, con historias reales. Y porque, francamente, tienes la habilidad técnica suficiente para hacer el trabajo sin comprometer a ninguna de las partes. Pero antes de que decidas, intervino Olivia, hay una condición que debemos establecer. Este ascenso se basará exclusivamente en el mérito y la capacidad. No se puede insinuar favoritismo ni trato especial. Todo lo que hagas será documentado, evaluado y presentado a la junta directiva con regularidad. Y si en algún momento percibes un conflicto de intereses, puedes retirarte del proyecto sin perjudicar tu carrera. Elena respiró hondo. Era una oportunidad increíble, de esas que rara vez se les presentaban a personas como ella, pero también era aterradora. Un salto tan grande que apenas podía procesarlo. Y luego estaba la cuestión de la confianza. ¿Podía confiar en Rafael después de lo sucedido? ¿Podría trabajar directamente con él, sabiendo que desde el principio había existido una dinámica de poder tan desigual entre ellos? ¿Puedo tener un día para pensarlo?, preguntó Elena. Puedes tener hasta el final de la semana si lo necesitas, respondió Rafael. Es una decisión importante, pero quiero que sepas que si aceptas, tendrás todo el apoyo necesario. Tendrás un equipo dedicado, acceso directo a mí para cualquier pregunta y plena autonomía para tomar decisiones sobre el proyecto. Elena lo miró de verdad, intentando ver más allá del traje impecable y la posición de poder. Vio al mismo hombre que había bebido café en sus viejas tazas, que había tocado la manta de retazos con genuino respeto, que había hablado de la soledad y la invisibilidad con una comprensión propia de la experiencia. Tal vez realmente creía lo que decía, o tal vez todo era una elaborada estratagema corporativa. La verdad era que no lo sabría hasta que lo intentara. «Acepto», dijo Elena sorprendiéndose, «pero con una condición». Rafael levantó una ceja. «Estoy escuchando». «De ahora en adelante, honestidad total», dijo Elena con firmeza. «Nada de medias verdades ni omisiones convenientes. Si vamos a trabajar juntos, necesito confiar en que serás sincero conmigo, incluso cuando la verdad sea difícil o incómoda. Y prometo hacer lo mismo». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Rafael, la primera sonrisa genuina que había visto desde que comenzó su conversación. «Estoy de acuerdo. Totalmente sincero». Extendió la mano y Elena la estrechó, sintiendo de nuevo esa extraña conexión, pero ahora con un matiz más complejo. Ya no eran solo 2 desconocidos compartiendo un café. Ahora eran compañeros de trabajo, unidos por un proyecto que podría marcar una verdadera diferencia en la vida de personas reales. «Genial», dijo Olivia, tomando notas en su tableta. «Comenzaré el proceso de transferencia de inmediato. Elena, empezarás el próximo lunes. Eso te da unos días para finalizar tus responsabilidades actuales y prepararte. Te enviaré por correo electrónico todos los documentos necesarios más tarde hoy». «Gracias», dijo Elena, todavía intentando procesar todo lo que acababa de pasar. Su vida había cambiado por completo en menos de 24 horas.
Al salir de la sala de reuniones, la oficina bullía de actividad. La gente corría de un lado a otro. Los teléfonos sonaban, las impresoras zumbaban. Helena regresó a su puesto de trabajo en estado de shock. Se sentó en su silla y se limitó a mirar la pantalla del ordenador, sin ver nada. «¿De acuerdo?», preguntó una voz a su lado. Helena levantó la vista y vio a Ana, una compañera analista que trabajaba a 2 escritorios de distancia. «Parece que has visto un fantasma». «Acabo de recibir un ascenso», dijo Helena, aunque las palabras todavía sonaban irreales, incluso saliendo de su propia boca. Ana abrió mucho los ojos. «¿Ascenso? Al segundo día? ¿En serio?». Helena se dio cuenta de que la noticia se difundiría rápidamente, y los rumores, las especulaciones y los chismes seguirían. Tendría que lidiar con ello, con la envidia, con las acusaciones de favoritismo, con la gente cuestionándose si realmente lo merecía o si había algo más entre bastidores. Pero mientras miraba por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies, a los millones de personas viviendo sus vidas, luchando sus batallas, persiguiendo sus sueños, Helena tomó una decisión. Demostraría su valía, haría que este proyecto funcionara, demostraría que no era solo una chica de campo con suerte, sino una profesional competente que merecía estar allí. Y tal vez, solo tal vez, en el proceso descubriría quién era Rafael realmente, tras esa fachada de director ejecutivo intocable. El hombre que la acompañaba en el café parecía real, genuino, terriblemente humano. Quería creer que ese hombre aún existía, bajo el peso de las expectativas y las responsabilidades. La primera semana de Helena en el equipo ejecutivo fue un torbellino de información, reuniones y aprendizaje acelerado. Se trasladó a una oficina más pequeña en el piso 15, donde se encontraba la alta dirección de Allianz. Su nuevo espacio contaba con una ventana con vistas a la avenida, un escritorio más grande y una computadora con acceso a sistemas que antes estaban fuera del alcance. Pero más que los beneficios físicos, lo que realmente cambió fue el tipo de trabajo que desempeñaba. Helena dedicaba las mañanas a revisar los aspectos técnicos del proyecto social, detallando los plazos, estableciendo métricas de éxito y coordinando con proveedores y socios locales. Por las tardes, se reunía con Rafael y el equipo de implementación, donde discutían los obstáculos, ajustaban las estrategias y planificaban los próximos pasos. Era agotador, pero también era justo el tipo de desafío que Helena ansiaba. Rafael, en su haber, cumplió su promesa de honestidad. Fue directo en sus evaluaciones, sin rehuir las críticas cuando algo no funcionaba, pero también reconociendo públicamente cuando Helena hacía un buen trabajo. Había un profesionalismo en sus interacciones que ayudó a aliviar la incomodidad inicial. Eran colegas que trabajaban por un objetivo común, nada más. Pero los rumores, como había predicho Helena, comenzaron casi de inmediato. «He oído que es amiga de su familia», susurró una voz cerca de la cafetera al pasar Helena por el pasillo. «Por eso la ascendieron tan rápido». «¿Un amigo de la familia?», otra voz respondió con sarcasmo. «Estás siendo generoso». Escuché una versión muy diferente de esa historia. Helena sintió que se le encendía la cara, pero siguió caminando, fingiendo no haber oído nada. Enfrentar los rumores solía alimentarlos. La mejor respuesta sería dejar que su trabajo hablara por ella. No solo pasaba en los pasillos. Durante una reunión con el equipo técnico, un ingeniero llamado Víctor hizo un comentario aparentemente inocente sobre cómo algunas personas tenían habilidades que otras no. Helena lo miró fijamente a los ojos y le respondió que si tenía alguna duda sobre el proceso de selección, podía plantearla al Departamento de Recursos Humanos, pero que en ese momento estaban allí para hablar del proyecto, no de política interna. El silencio que siguió fue tenso, pero Víctor se apartó. Rafael, presente en la reunión, no dijo nada, pero Helena notó un leve gesto de aprobación en su dirección. Estaba aprendiendo a defenderse, a poner límites, a no dejar que las insinuaciones la desestabilizaran. La verdadera prueba llegó 3 semanas después de su ascenso, cuando Helena tuvo que viajar al interior de Minas Gerais para su primera visita de campo. La idea era conocer en persona a las familias que se beneficiarían del proyecto piloto, comprender sus necesidades específicas
y adaptar el programa a las circunstancias locales. Rafael decidió acompañarla en este primer viaje, argumentando que, como responsable último del proyecto, necesitaba comprender de primera mano el contexto. Elena aceptó, pero con reservas. Un viaje de 3 días con el director ejecutivo de la empresa, lejos del ambiente controlado de la oficina, parecía una invitación a más rumores y especulaciones. Tomaron un vuelo matutino a Belo Horizonte y desde allí se dirigieron a la zona rural cerca de Pozos de Caldas. Rafael iba al volante de un sencillo coche de alquiler, muy distinto del lujoso sedán de aquella noche lluviosa que ahora parecía lejana. Elena navegaba con el GPS de su teléfono, señalando caminos de tierra que atravesaban fincas y minifundios. La primera familia que visitaron vivía en una sencilla casa de ladrillo, con un huerto en el patio, trasero y gallinas que deambulaban por él. Marco y Rose eran una pareja de unos 50 años que habían perdido gran parte de sus ingresos después de que Marco sufriera un accidente operando maquinaria agrícola. Ahora tenía movilidad limitada en un brazo, lo que le dificultaba realizar el trabajo pesado que siempre había hecho. Elena presentó a Rafael simplemente como su compañero de trabajo, sin mencionar su puesto en la empresa. Quería que se sintieran cómodos, no intimidados por los títulos corporativos. Se sentaron en el porche, bebiendo el jugo de jabuticaba que Rose había preparado, mientras Marco contaba su historia. «Siempre hemos vivido de la tierra», explicó Marco, con la voz cargada de frustración y resignación. «Pero después del accidente, ya no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía antes. Intenté contratar ayuda, pero no me alcanza. Las cosechas han menguado, las facturas han subido. Mi esposa hace dulces para vender en el pueblo, pero no es suficiente». «¿Y tus hijos?», preguntó Elena suavemente. «2 de ellos viven en Sao Paulo», respondió Rose. «Envían dinero cuando pueden, pero también tienen sus propias familias y sus propias dificultades. No queremos ser una carga para nadie». Rafael, que hasta entonces solo había estado escuchando, se inclinó hacia adelante. «Señor Marco, si hubiera acceso a equipos adaptados y asistencia técnica para métodos de cultivo que requirieran menos trabajo físico, ¿sería útil?». Marco lo miró con renovado interés. «Sería de gran ayuda, pero estas cosas son caras. He investigado. He intentado conseguir financiación, pero los bancos no prestan a personas en mi situación. ¿Qué pasaría si el crédito viniera con intereses subsidiados y asistencia técnica incluida?», añadió Elena. «Además de un programa de capacitación en técnicas agrícolas sostenibles que aumentara la productividad sin incrementar el esfuerzo físico requerido». Los ojos de Marco se llenaron de lágrimas. «Eso sería un milagro», dijo simplemente. Pasaron el resto de la tarde discutiendo detalles, escuchando las necesidades específicas de Marco y Rose y tomando notas. Ese primer día visitaron a otras 3 familias, cada una con su propia historia de lucha y resiliencia. Estaba Theo, un hombre de 28 años que había heredado la granja de su padre, pero carecía de los conocimientos técnicos para administrarla eficientemente. Estaba Agnes, una viuda de 60 años que dirigía una pequeña granja lechera por su cuenta, pero necesitaba desesperadamente equipo moderno para mantenerse competitiva. Cada historia conmovió profundamente a Elena, no solo porque veía en cada una de ellas un reflejo de su propia historia, sino porque comprendía el inmenso potencial que estas personas tenían si recibían el apoyo adecuado. No necesitaban caridad, necesitaban oportunidades. Esa noche, Elena y Rafael se alojaron en una sencilla posada del pueblo más cercano. Después de cenar, se sentaron en el pequeño jardín de la posada a repasar las notas del día. La noche era fría, típica de junio en las montañas de Minas Gerais, y Elena se abrigó con un abrigo de lana que había traído. «Tenías razón», dijo Rafael de repente, mirando las estrellas brillando con fuerza, lejos de la contaminación lumínica de la gran ciudad. Que este proyecto necesitaba a alguien que comprendiera a estas personas, que las viera como algo más que números. He leído todos los informes, revisado todas las estadísticas, pero solo hoy comprendí realmente el impacto que podemos tener». Elena lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «No hace falta que me convenzas.
Ya acepté el trabajo. No se trata de convencerte, respondió Rafael volviéndola la mirada hacia ella. Se trata de reconocer que operaba desde una burbuja. Crecí con privilegios que nunca tuve que cuestionar. Mis padres construyeron Allianz desde cero, sí, pero heredé un imperio ya establecido. Nunca tuve que preocuparme por si tendría comida, si podría pagar mis cuentas, si un accidente laboral arruinaría mi futuro por completo. Elena no dijo nada y lo dejó continuar. Esa noche te llevé, continuó Rafael. No solo intentaba escapar del rol de director ejecutivo, intentaba recordarme que hay un mundo más allá de las salas de juntas y las reuniones de inversores. Un mundo donde la gente real se enfrenta a problemas reales, y tú sin saberlo me diste ese recuerdo. Me trataste como a una persona. Me sentaste a tu mesa y compartimos un café y una conversación sincera. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí simplemente humano. ¿Por qué me cuentas esto?, te preguntó Elena suavemente. Porque prometí honestidad, respondió. Y porque mereces saber que este proyecto no es solo una iniciativa corporativa vacía para mejorar nuestra imagen pública. Es personal. Se trata de hacer algo que realmente importa. Algo de lo que mi padre estaría orgulloso si aún participara activamente en la empresa. Elena asimiló sus palabras, sintiendo un cambio entre ellos. Ya no se trataba solo de la dinámica jefe-subordinado, sino de algo más complejo, más igualitario. Ahora veía no solo al poderoso director ejecutivo, sino al hombre que soportaba el peso de las expectativas, que luchaba con el aislamiento que conllevaba el poder, que realmente quería marcar la diferencia. Hagamos que este proyecto funcione, dijo Elena con determinación. Por Marco y Rose, por Theo y Agnes, por todas esas familias que merecen una verdadera oportunidad de prosperar. Vamos, aceptó Rafael, y en la sonrisa que intercambiaron hubo una promesa silenciosa, un pacto que iba más allá de las responsabilidades profesionales y entraba en el ámbito del propósito compartido. Los 2 meses siguientes fueron una montaña rusa de trabajo intenso y pequeñas victorias. Elena coordinó equipos en Sao Paulo mientras viajaba regularmente al interior del país, supervisando de cerca la implementación del proyecto. Se entregó el primer equipo, comenzaron los programas de capacitación, y lenta pero visiblemente, la vida de esas familias comenzó a cambiar. Marco logró aumentar su producción con técnicas agrícolas menos exigentes. Theo, con la experiencia técnica adecuada, transformó la granja heredada en una operación rentable centrada en la agricultura ecológica. Agnes modernizó su lechería y ahora suministra productos a una cooperativa regional, que el equipo documentaba, analizaba y celebraba cada pequeño logro. Pero el éxito trajo consigo desafíos. El equipo técnico de Sao Paulo, aunque competente, no siempre comprendía las sutilezas de la realidad rural. Existía fricción entre lo que parecía bien en teoría y lo que funcionaba en la práctica. Elena a menudo se encontraba en un punto intermedio, mediando entre ingenieros urbanos, agrónomos y agricultores que conocían el terreno, pero desconfiaban de las soluciones que parecían demasiado complejas. Rafael se convirtió en su aliado más importante en estos conflictos. Cuando el equipo técnico insistió en implementar un sistema de riego automatizado técnicamente superior, pero que requería un mantenimiento complejo, fue Rafael quien apoyó a Elena en su insistencia por una solución más sencilla y robusta. Cuando algunos miembros de la junta directiva cuestionaron el costo del programa de capacitación continua, fue Rafael quien defendió su importancia, citando los datos que Elena había recopilado sobre la correlación entre el conocimiento técnico y el éxito a largo plazo. La dinámica entre ellos evolucionó de forma natural. Las reuniones formales dieron paso a conversaciones más informales. Los almuerzos de trabajo donde discutían hojas de cálculo se convirtieron en momentos para compartir historias personales. Elena aprendió que Rafael tocaba el piano, un legado de su madre, quien había insistido en que sus hijos recibieran una educación cultural además de una formación empresarial. Rafael descubrió que Elena escribía poesía en su tiempo libre, versos cortos sobre el anhelo, la esperanza y la pertenencia que nunca había compartido con nadie hasta que él le pidió leer uno. Paradójicamente, las conversaciones en la oficina
se calmaron a medida que los resultados del proyecto se hicieron innegables. Era difícil acusar a Elena de incompetencia cuando cada informe que presentaba mostraba un progreso mensurable. Las cifras no mentían, y Elena dejó que hablaran por ella. Pero aún hubo momentos tensos, como cuando Felipe, gerente de otro departamento, comentó durante una reunión general que algunos proyectos recibían atención especial y recursos ilimitados. El comentario no iba dirigido directamente a Elena, pero la insinuación era clara. Rafael, quien dirigía la reunión, hizo una pausa y miró directamente a Felipe. Si tienen alguna inquietud sobre la asignación de recursos, podemos hablarla en privado, dijo Rafael con voz firme pero no hostil. Pero quiero aclarar que todos los proyectos de esta empresa se evalúan con los mismos criterios: impacto potencial, viabilidad y retorno de la inversión, ya sea financiero o social. El proyecto rural cumple con todos estos criterios y está obteniendo resultados que superan las expectativas. Si tienen datos que sugieran lo contrario, estoy dispuesto a revisarlos. Felipe retrocedió, murmurando algo sobre solo hacer una observación. Pero Elena notó las miradas intercambiadas entre los demás ejecutivos. La actitud protectora de Rafael era evidente y era un arma de doble filo. Por un lado, le daba la autoridad que necesitaba para hacer su trabajo. Por otro, alimentaba las mismas especulaciones que intentaba evitar. Después de la reunión, Elena fue a la oficina de Rafael. Llamó a la puerta y entró cuando él la llamó. Rafael estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. «No puedes hacer eso», dijo Elena sin preámbulos. Rafael se volvió hacia ella. «¿Qué hacer?» «Defenderme públicamente de esta manera», se explicó Elena. «Sé que tus intenciones son buenas, pero estás alimentando precisamente los rumores que intentamos evitar. La gente ya cree que hay algo más entre nosotros que una simple relación profesional». «Y la hay», dijo Rafael, y Elena sintió que se le aceleraba el corazón. «Hay amistad, Elena. Hay respeto mutuo. Hay un proyecto que nos importa mucho a ambos. No voy a fingir que eres una empleada más cuando claramente somos compañeros en este trabajo. Pero tú eres mi jefe», insistió Elena. «Hay una jerarquía, un desequilibrio de poder. Necesito que la gente vea que mi trabajo tiene valor propio, no que solo se realiza porque tú me proteges». Rafael se acercó a su escritorio y se apoyó en él. «Elena, tus resultados hablan por sí solos. Los informes son impecables. Las familias que visitamos están prosperando. El equipo te respeta, incluso aquellos que al principio dudaban de ti. Defendí tu proyecto porque merece ser defendido, no porque seas tú». «¿Pero cómo notará la gente la diferencia?», preguntó Elena, desbordada de frustración. «¿Cómo sabrán que no es favoritismo cuando claramente me tratas diferente a los demás? ¿Cómo puedo tratarte diferente?», desafió Rafael. Elena se detuvo pensando. Era cierto que Rafael era profesional, justo, y no la trataba con especialización en el trabajo. Pero había algo más sutil, algo entre líneas, la forma en que escuchaba sus opiniones con más atención, la forma en que sus ojos la buscaban en reuniones concurridas, la forma en que sonreía, esa sonrisa rara y genuina, de una manera que nunca le había visto sonreír a nadie. «Ya sabes cómo», dijo Elena suavemente. El silencio que siguió fue intenso. Rafael la observó un largo instante, y Elena notó un cambio en su expresión. Vulnerabilidad, quizás. Fue el reconocimiento de algo que ambos habían estado evitando cuidadosamente. «Elena», empezó Rafael bajando la voz, «te prometí honestidad, así que seré sincero. Sí, te trato diferente, porque eres diferente. No por tu puesto ni por el proyecto, sino porque, desde aquella noche bajo la lluvia, desde aquel café en tu apartamento, no he podido dejar de pensar en cómo alguien puede ser tan genuinamente bueno, tan sencillamente humano, en un mundo que parece cada vez más cínico y calculador». Elena sintió que se le calentaba la cara. «No deberíamos estar teniendo esta conversación». «Probablemente no», asintió Rafael, «pero lo somos, y quiero que sepas que he sido extremadamente cuidadoso al separar mis sentimientos personales de mis decisiones profesionales. Estás en ese puesto porque eres competente, y punto. Si hubiera habido otra razón,
Olivia nunca habría aprobado el traslado. El Departamento de Recursos Humanos tiene protocolos estrictos precisamente para prevenir situaciones como esta. ¿Qué situaciones?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Situaciones en las que el jefe se enamora del empleado, dijo Rafael sin rodeos. Elena, sé que esto es complicado. Sé que te pone en una situación difícil, y si quieres solicitar un traslado a otra área o a otro proyecto, te apoyaré plenamente. Tu carrera es más importante que cualquier sentimiento que pueda tener. Elena se quedó quieta, procesando sus palabras. Una parte de ella quería huir para evitar esta complicación, pero otra parte, una parte que había intentado reprimir durante semanas, sintió un extraño alivio al finalmente decirlo en voz alta. ¿Qué pasa si no quiero un traslado?, preguntó Elena con su voz apenas por encima de un susurro. Rafael dio un paso hacia ti. Así que necesitamos establecer límites muy claros. No puede pasar nada mientras trabajes directamente conmigo. Sería poco ético, injusto para ti, y socavaría todo lo que has construido hasta ahora. Ya veo, dijo Elena, y así fue. Racionalmente tenía todo el sentido, pero emocionalmente era frustrante, porque ella también sentía algo que había crecido gradualmente a través de conversaciones nocturnas revisando informes, de viajes al campo donde compartían esperanzas y sueños, de momentos robados donde solo eran dos personas intentando hacer algo significativo juntas. Se espera que el proyecto dure otros 6 meses, continuó Rafael. Después, si decides quedarte en la empresa, buscaremos un puesto sin dependencia directa. Y entonces quizás podamos explorarlo, sea lo que sea. 6 meses, repitió Elena. Fue una eternidad y un abrir y cerrar de ojos al mismo tiempo. O podrías decidir que no hay nada que explorar, añadió Rafael rápidamente. Que lo malinterpreté por completo, que solo sientes respeto profesional y que podemos seguir como colegas y olvidarnos de esta conversación. ¿Lo malinterpretaste por completo?, preguntó Elena, con una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Rafael le devolvió la sonrisa, esa sonrisa que siempre desarmaba las defensas de Elena. Espero con ansias tu corrección si es necesario. Elena negó con la cabeza, incapaz de contener una risa nerviosa. Esto es una locura. Rafael estuvo totalmente de acuerdo, pero al menos es una locura. Se quedaron allí separados por unos pocos metros que parecían a la vez vastos e insignificantes. Elena sabía que el siguiente paso era suyo. Podía dar un paso atrás, mantener la profesionalidad, centrarse únicamente en el trabajo, o podía admitir en voz alta lo que había estado sintiendo estas últimas semanas. 6 meses, dijo finalmente Elena. Terminamos el proyecto. Nos aseguramos de que funcione de forma sostenible y transferimos la gestión al equipo local. Y luego vemos qué pasa. Sin promesas ni expectativas, solo la posibilidad de explorarlo cuando no haya ningún conflicto de intereses. Parece un plan razonable, dijo Rafael. Pero hasta entonces, continuó Elena, límites claros, profesionalismo absoluto, nada que pudiera interpretarse como favoritismo o comportamiento inapropiado. Estoy completamente de acuerdo, asintió Rafael. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos formal, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era una promesa, una esperanza para el futuro, el reconocimiento de que algo real crecía entre ellos, aunque tuviera que cultivarse con esmero hasta que llegara el momento oportuno para florecer. Los siguientes 6 meses fueron los más desafiantes y gratificantes de la vida profesional de Elena. El proyecto superó las expectativas iniciales, pasando de 10 familias piloto a casi 50. Los resultados fueron tan positivos que otras regiones comenzaron a solicitar una implementación similar, y la junta directiva de Allianz aprobó un presupuesto considerablemente mayor para la segunda fase. Elena y Rafael mantuvieron el acuerdo establecido esa tarde en la oficina. Profesionalismo absoluto. No se cruzaron límites ni se traspasaron límites. Pero eso no impidió los momentos tensos, las miradas que se prolongaron un segundo más de lo necesario, las manos que casi se rozaron al alcanzar el mismo documento, las despedidas al final del día, que siempre parecían dejar algo sin decir en el aire. El equipo lo notó, como era natural. Era imposible ocultar por completo la química entre ellos.
Pero como ambos eran escrupulosamente profesionales y los resultados del proyecto eran incuestionables, los rumores finalmente se desvanecieron y se transformaron en algo más parecido a una curiosidad respetuosa. Olivia llamó a Elena para una conversación privada 3 semanas antes de la fecha límite del proyecto. Se sentaron en la oficina del director de Recursos Humanos, con café y galletas en la mesa. Elena, Olivia empezó sin rodeos. Has hecho un trabajo excepcional. Las cifras son impresionantes. La respuesta de la comunidad es sumamente positiva y has gestionado los conflictos internos con notable madurez. Estoy aquí para hablar sobre tu futuro en la empresa. Elena sostuvo su taza de café esperando. Tenemos 3 propuestas, continuó Olivia. Primero, puedes seguir liderando el proyecto rural en su expansión, pero trabajando directamente con la junta directiva, sin reportarle ya a Rafael. Segundo, hay una vacante como director de sostenibilidad corporativa, un área completamente diferente, pero donde tus habilidades serían valiosas. Tercero, y esto es poco convencional, puedes tomarte una licencia remunerada de 3 meses para decidir qué quieres hacer de verdad, sin presiones ni compromisos inmediatos. ¿Por qué la tercera opción?, preguntó Elena. Olivia sonrió. Porque en Recursos Humanos aprendí a leer entre líneas. Trabajaste intensamente durante 8 meses. Lograste resultados extraordinarios, pero también cargaste con una carga emocional considerable. Mereces tiempo para respirar, para procesar todo lo sucedido, para tomar decisiones sobre tu carrera sin agotarte. ¿Y qué pasa?, dudó Elena, con la situación con Rafael. Olivia dejó su taza sobre la mesa. Elena, no estoy ciega. Vi cómo trabajan juntas. Vi la tensión no resuelta. Pero también vi a 2 profesionales manteniendo límites éticos incluso cuando era claramente difícil. Eso dice mucho de la personalidad de ambas. Lo que suceda entre ustedes después de que ya no haya una relación de dependencia directa, bueno, eso es asunto suyo, no de la empresa. Entonces no te opondrás, dijo Elena con cuidado. Me opongo a las relaciones que comprometen la integridad profesional, aclaró Olivia. Pero ya has demostrado que sabes separar las cosas. Así que no me opongo, siempre y cuando mantengas este estándar. Elena lo asimiló, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Aceptaré la primera opción. Quiero continuar con el proyecto. Es demasiado importante para abandonarlo ahora. Ya me lo esperaba, respondió Olivia con aprobación. Prepararé la documentación. La transferencia oficial se realizará el próximo lunes. La última semana, bajo la supervisión directa de Rafael, fue agridulce. Finalizaron el informe final de la fase piloto, presentaron los resultados a la junta directiva y planificaron los próximos pasos para la expansión. Cada reunión tuvo un tono de despedida, aunque no fuera realmente una despedida, sino solo un cambio de dinámica. El viernes, último día antes del traslado oficial, Rafael le pidió a Elena que se reuniera con él en la terraza del edificio después del trabajo. Era un espacio poco utilizado, con algunas plantas en macetas grandes y una vista panorámica de la ciudad. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y morado. Elena subió a las 6 y encontró a Rafael apoyado en la barandilla, contemplando la ciudad. Se giró al oírla llegar y la sonrisa que le dedicó fue diferente a las sonrisas profesionales que le había dedicado durante los últimos meses. Era genuina, cálida, libre de las restricciones que ambos habían mantenido con tanto esmero. «Lo logramos», dijo Rafael simplemente. «Lo logramos», asintió Elena, uniéndose a él en el parapeto. «El proyecto es sólido. Las familias están prosperando. La segunda fase ya cuenta con financiación aprobada». No estaba hablando solo del proyecto, dijo Rafael suavemente. Elena se giró para mirarlo. Estaba más cerca de lo que había imaginado. Y de repente, el aire entre ellos se llenó de todo lo que habían guardado cuidadosamente en secreto durante meses. «Rafael», comenzó Elena, pero él levantó suavemente la mano. «Déjame empezar», pidió, «porque he practicado este discurso varias veces, y si me interrumpes olvidaré la mitad». Elena sonrió indicándole que continuara. «Hace 8 meses», empezó Rafael, «yo conducía bajo la lluvia, regresando de una reunión donde pasé horas siendo tratado como si mis palabras fueran ley, donde nadie me cuestionaba.
ni siquiera cuando claramente estaba equivocado. Me sentía aislado de cualquier conexión humana real. Y entonces una mujer tocó a mi ventana nerviosa, pidiéndome que la llevara, siendo completamente genuina y vulnerable. Y pensé, aquí hay alguien que no me conoce, que me trata como a una persona más. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Podría haber corregido su suposición de inmediato. Probablemente debería haberlo hecho, pero necesitaba esa noche. Necesitaba esa conversación donde solo era Rafael, no el director ejecutivo de Allianz. Y lo que no esperaba era que esa noche lo cambiara todo. Que esa mujer nerviosa tomando café conmigo se convirtiera en la persona más importante de mi vida. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Rafael, yo aún no he terminado, dijo con una sonrisa. Durante los últimos 6 meses, verte trabajar, verte transformar vidas, verte combatir dudas y rumores, pero nunca rendirte, ha sido una lección de humildad, en el mejor sentido de la palabra. Me recordaste por qué mi padre fundó esta empresa. No se trataba de ganancias ni de poder. Se trataba de marcar la diferencia, de usar los recursos para crear oportunidades. Has devuelto el corazón a Allianz, respiró hondo, y en medio de todo me enamoré de ti. Por tu integridad, por tu compasión, por la dignidad con la que tratas a todos, desde el personal de limpieza hasta los miembros de la junta. Por tu risa cuando algo finalmente sale bien, por tu determinación ante los obstáculos, por la forma en que nunca jamás te rindes. Elena se quedó sin palabras. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza. Rafael le tomó las manos, y ese simple roce la recorrió con una oleada de calidez. Sé que esto da miedo, continuó Rafael. Sé que todavía hay una diferencia de posición entre nosotros, aunque ya no haya supervisión directa. Sé que la gente hablará, especulará, pero ya no me importa. Pasé 6 meses siendo cuidadoso, siendo apropiado, manteniendo la distancia. Y ahora que por fin puedo ser honesto sin comprometer tu carrera ni mi ética, necesito que lo sepas. Te quiero, Elena, y quiero explorar esto, sea lo que sea, sin restricciones, sin miedo. Elena dejó que las lágrimas cayeran libremente. Durante meses, había reprimido sus sentimientos, refugiándolos en lo más profundo de su corazón, concentrándose en el trabajo para evitar confrontarlos. Pero siempre habían estado ahí, creciendo silenciosamente, volviéndose imposibles de ignorar. Yo también me enamoré de ti, dijo Elena con la voz entrecortada, y eso me aterrorizó, Rafael, porque nunca quise ser esa persona, la mujer que consigue un ascenso por estar involucrada con el jefe, la empleada a la que la gente mira y piensa que no merece estar ahí. Luché con todas mis fuerzas para demostrar mi valía, para demostrar que era competente por mis propios méritos. Y lo demostraste, me aseguró Rafael. 1000 veces. Nadie puede ver lo que has construido y dudar de tus capacidades. Transformaste ese polvoriento proyecto de papel en una realidad viviente. Cambiaste vidas, Elena. No por mí, sino a pesar de todas las complicaciones que creó nuestra situación. Pero la gente seguirá hablando, dijo Elena. Déjalos hablar, respondió Rafael. Sabemos la verdad. Olivia la sabe. Tu equipo la sabe. Y cualquiera que vea tu trabajo de verdad la sabrá. Ya no necesitas la aprobación de nadie, Elena. Ya has demostrado todo lo que necesitabas demostrar. Elena lo miró a los ojos, esos mismos ojos oscuros que la habían mirado aquella noche lluviosa de hacía 8 meses. Vio en ellos al mismo hombre que había bebido café en sus viejas tazas, que había tocado con respeto la manta de retazos de su madre, que había hablado con Marco y Rose como iguales. Pero también vio algo más ahora. Vio un futuro posible, aterrador pero maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sí, preguntó Elena mientras una sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. Ahora, dijo Rafael acercándola suavemente, si te parece bien, me gustaría mucho besarte. Llevo queriendo hacer esto unos 6 meses, 2 semanas y 3 días. Pero ¿quién lleva la cuenta? Elena se rió, con esa risa genuina que solo él podía arrancarle. ¿Qué específico? Soy el director ejecutivo de una empresa tecnológica, bromeó Rafael. La precisión es importante. Entonces sé precisa, murmuró Elena, acortando la distancia entre ellos. El beso fue todo lo que Elena había imaginado y mucho más. Fue suave pero intenso,
cuidadoso pero apasionado, el tipo de beso que sella no solo un momento, sino una promesa. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían como adolescentes. El sol ya se había puesto por completo y la ciudad a sus pies brillaba con millones de luces. Elena pensó en toda la gente de allí abajo, cada uno viviendo su propia historia, enfrentando sus propios desafíos, buscando sus propias conexiones. Jai se sintió inmensamente agradecida de que su historia se hubiera cruzado con la de Rafael aquella noche lluviosa. «Seguiremos teniendo que lidiar con cosas complicadas», dijo Elena, siempre práctica. «Establecer límites en el trabajo, lidiar con rumores, asegurarme de que mi trabajo siga siendo evaluado por méritos». Rafael aceptó todo esto, pero lo haremos juntos, como compañeros, como iguales, repitió Elena gustándole cómo sonaba, y sabiendo que a pesar de todas sus diferencias de origen y posición, era cierto, eran iguales en lo que importaba, en valores, en propósito, en respeto mutuo. Se quedaron en la terraza una hora más, hablando de todo y de nada, haciendo planes, compartiendo esperanzas. Cuando finalmente bajaron de la mano, el edificio estaba casi vacío. El guardia de seguridad nocturno los vio salir juntos y los saludó sin hacer preguntas. Algunas relaciones simplemente tenían sentido, incluso para los observadores casuales. Rafael llevó a Elena a casa, no en un coche de empresa, sino en el suyo. Se detuvieron frente a su edificio, que ya le resultaba familiar después de tantos meses. «¿Quieres subir a tomar un café?», preguntó Elena con una sonrisa, repitiendo su invitación de la primera noche. Rafael le devolvió la sonrisa. «Me encantaría, pero esta vez sabré exactamente quién eres. Elena, la mujer que confundió al director ejecutivo con el conductor y le cambió la vida para siempre». «¿Y tú?», respondió Elena. «Rafael, el hombre que pudo haberme corregido, pero eligió ser visto solo como persona, el hombre que me recordó que los títulos son solo palabras, pero el carácter lo es todo». Subieron juntos, y por primera vez en meses, Elena sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. El viaje no había sido fácil, y sin duda aún habría desafíos por delante, pero los afrontarían juntos, sostenidos no por jerarquías ni políticas corporativas, sino por algo mucho más fuerte: respeto genuino, admiración mutua y un amor que crecía contra viento y marea. Un año después, Elena, sentada en el porche de la casa de Marco y Rose, observaba los verdes campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La propiedad estaba irreconocible en comparación con la primera vez que la visitó. El equipo nuevo estaba organizado en un cobertizo recién construido. Los sistemas de riego funcionaban eficientemente y, lo más importante, Marco estaba trabajando la tierra de nuevo. Con una sonrisa amplia y sincera, «Este lote», explicó Marco, señalando una sección del campo, «ahora está completamente certificado como orgánico. Vendemos directamente a restaurantes de São Paulo». ¿Quién hubiera pensado que un accidente que casi lo destruyó todo sería el comienzo de algo mejor? «La vida tiene sus ironías», respondió Elena, tomando un sorbo del jugo de jabuticaba que Rose había preparado. «A veces lo que parece el final es solo una puerta que se cierra para que otra se abra». «¿Y tú?», preguntó Rose, sentada junto a Elena. «¿Cómo van las cosas en la gran ciudad?». «Vi en las noticias que el proyecto ya está en 5 estados». «Va bien», dijo Elena con sincero orgullo. 230 familias se están beneficiando ahora, y planeamos expandirnos a 3 estados más para finales de año. Cada región tiene sus particularidades, pero el modelo básico funciona. Apoyo técnico, crédito subsidiado, capacitación continua, y personas como ustedes, que demuestran que funciona, que inspiran a otras familias a creer que es posible». «¿Y ese chico que vino contigo la primera vez?», preguntó Marco con una mirada traviesa. «¿Rafael? Vi que anunciaste tu compromiso en el periódico de la empresa». Elena sintió que se le encendía la cara, pero sonrió ampliamente. «Sí, nos casamos a finales de año. Ha sido un viaje interesante, lleno de complicaciones, pero cada desafío ha merecido la pena». «Es un buen tipo», dijo Marco con aprobación. «Recuerdo que cuando llegó aquí no tenía ese aire de superioridad que tienen muchos ricos. Me hablaba como a un igual. Me escuchaba de verdad,
Fue entonces cuando supe que iban a hacer algo especial. Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado ese año. Después de que ella y Rafael finalmente pudieron estar juntos abiertamente, hubo, como era de esperar, conversaciones y especulaciones. Pero su respuesta fue simple: trabajo transparente, resultados medibles y una firme negativa a justificarse ante quienes no querían ver la verdad. Poco a poco, la mayoría aceptó que se trataba de una relación genuina, basada en el respeto mutuo y valores compartidos, no una estratagema corporativa calculada. La madre de Elena finalmente aceptó visitar São Paulo y, para sorpresa de todos, conectó de maravilla con los padres de Rafael. Ambas madres, de orígenes completamente diferentes, encontraron puntos en común en el amor por sus hijos y su aprecio por el trabajo honesto. Cuando el padre de Rafael conoció a Elena, la abrazó y le dijo que había recuperado el alma de la empresa que él había fundado décadas atrás. El proyecto rural se convirtió en el programa de sostenibilidad más exitoso de Allianz, recibiendo reconocimiento nacional e interés internacional. Elena ahora dirigía toda la división de impacto social de la compañía, un puesto creado específicamente para ella, lo que le permitió expandir el modelo a áreas más allá de la agricultura. Programas de apoyo a pequeños emprendedores urbanos, iniciativas educativas en comunidades marginadas, alianzas con cooperativas de reciclaje. Cada nuevo proyecto seguía el mismo principio: ver a las personas como seres humanos completos, no como estadísticas o beneficiarios pasivos. Rafael seguía siendo director ejecutivo, pero algo en él había cambiado. El equipo notó que era más accesible, más dispuesto a escuchar, menos encerrado en su burbuja ejecutiva. Una vez al mes, insistía en visitar personalmente uno de los proyectos sociales de la empresa, no para inspecciones formales, sino para conversar sinceramente con los beneficiarios. Decía que necesitaba estas visitas para recordar por qué hacía lo que hacía. Su relación laboral había encontrado un equilibrio delicado pero funcional. En la oficina eran profesionales, colegas que se respetaban mutuamente, pero mantenían la distancia adecuada. Discrepaban cuando era necesario, y Elena nunca dudaba en cuestionar las decisiones de Rafael cuando consideraba que había una mejor solución. Él valoraba eso, su disposición a nunca estar de acuerdo simplemente por ser quien era. Fuera de la oficina, eran compañeros de vida, planeando un futuro juntos. Habían comprado un apartamento a medio camino entre el lujo al que Rafael estaba acostumbrado y la sencillez que Elena valoraba. Un espacio cómodo pero sin ostentación, con una amplia sala de estar donde la manta de retazos de la madre de Elena ocupaba un lugar privilegiado en el sofá. Elena se levantó del porche y abrazó a Marco y Rose. «Tengo que volver, pero estaré de visita el mes que viene, para la capacitación de la nueva generación de familias. ¿Estarán allí para compartir sus experiencias?» «Claro», respondió Rose. «Es importante que vean que funciona, que no es una promesa vacía». De regreso a São Paulo, Elena llamó a Rafael. Él estaba en una reunión con inversionistas internacionales, pero contestó de todos modos, algo que hacía solo por ella. «¿Cómo fueron las visitas?», preguntó, y Elena pudo oír la sonrisa en su voz. Elena respondió inspiradora como siempre. «Marco se está expandiendo hacia la producción orgánica certificada. Agnes está capacitando a otras mujeres de la zona en la gestión de productos lácteos. Theo está pensando en iniciar un turismo rural en su granja. Es increíble ver cómo han evolucionado las cosas». «Tú hiciste que esto sucediera», dijo Rafael. «Lo hicimos posible», corrigió Elena. «Tú, yo, todo el equipo, y especialmente ellos, las familias que creyeron que el cambio era posible». «Siempre tan modesto», bromeó Rafael. «Es una de las cosas que me encantan de ti». «Una de ellas», bromeó Elena. «¿Cuántas hay en total?» «Sigo contando», respondió Rafael. «Pero ya pasé los 3 dígitos». Hablaron unos minutos más antes de que Rafael tuviera que regresar a su reunión. Elena colgó con una sonrisa, conduciendo por los caminos rurales que ya conocía tan bien como las avenidas de la capital. Pensó en cómo había cambiado su vida en ese periodo relativamente corto, de una empleada nueva y asustada, que casi pierde el último autobús a casa, a una directora de impacto social
comprometida con el director ejecutivo. Reconoció que parecía una telenovela, el tipo de narrativa que la gente dudaría si la leyera en un libro. Pero era real. No había sucedido por suerte ni por cuentos de hadas, sino por trabajo duro, integridad constante y la negativa a dejar que las circunstancias o las opiniones ajenas definieran su valor. La historia, que comenzó con un malentendido bajo la lluvia, se había convertido en algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. No se trataba solo de una relación, aunque ésta fuera preciosa. Se trataba de redescubrir la humanidad donde era fácil perderla. Se trataba de usar el privilegio y el poder no para elevarse más, sino para ayudar a otros a ascender también. Se trataba de encontrar un propósito en medio del caos corporativo, amor en medio de la complejidad y esperanza, en la creencia de que una persona o dos personas trabajando juntas realmente pueden marcar la diferencia. Cuando Elena llegó a casa esa noche, encontró a Rafael ya allí, cocinando algo que olía delicioso. La abrazó y ella se permitió relajarse en ese momento, en el espacio seguro que habían construido juntos. «¿Sabes?», dijo Elena apoyando la cabeza en su hombro, «si alguien me hubiera dicho hace 1 año y medio que estaría aquí, comprometida con el hombre que confundí con un conductor, dirigiendo proyectos sociales que cambiarían vidas, habría pensado que era una fantasía imposible». «¿Y ahora?», preguntó Rafael, besando la parte superior de su cabeza. «Ahora sé que la vida es mucho más extraña y maravillosa que cualquier fantasía», respondió Elena, «y que a veces los mayores errores conducen a los mayores éxitos». Se quedaron allí, abrazados en la cocina mientras se terminaba de cocinar la cena, simplemente disfrutando de la quietud del momento. Afuera, São Paulo continuaba con su ajetreo incesante. Millones de vidas entrecruzándose y divergiendo. Cada persona escribiendo su propia historia en la ciudad que nunca duerme. Y en ese apartamento, en algún lugar en medio de la inmensidad urbana, 2 historias que se encontraron por casualidad en una noche lluviosa continuaron escribiéndose juntas, página a página, día tras día, construyendo algo que era mayor que la suma de sus partes individuales. La manta de retazos de la madre de Elena yacía extendida sobre el sofá, y cada trozo de tela contaba una historia de transformación. Así como esa manta transformó la pérdida en algo nuevo y útil, también lo hicieron las vidas de Elena y Rafael. Tomaron fragmentos de soledad, confusión de identidad, jerarquías y complicaciones, y tejieron algo hermoso y funcional. Algo que los reconfortó no solo a ellos, sino también a las cientos de familias cuyas vidas habían tocado. Finalmente, descubrieron que la línea entre las etiquetas y la humanidad era delgada y fácil de cruzar cuando alguien tenía el coraje de ver realmente a la persona detrás de la etiqueta, y que a veces los encuentros más importantes de la vida ocurren cuando dejamos de lado quienes creemos que deberíamos ser y simplemente somos quienes realmente somos. Elena nunca volvería a confundir a un director ejecutivo con un conductor, pero lo que es más importante, nunca más permitiría que los títulos y cargos la cegaran ante la humanidad esencial de las personas. Y Rafael nunca más necesitaría esconderse tras un volante para ser visto como humano, porque ahora tenía a alguien que siempre lo vería como tal. Su historia demostró que, en un mundo obsesionado con las jerarquías y las apariencias, aún había espacio para las conexiones genuinas, que el respeto y el amor podían florecer incluso en terrenos difíciles, y que a veces, para cambiar una vida o 2 o cientos de vidas, basta con el coraje de abrir una puerta bajo la lluvia y ofrecer un asiento. El día de la boda llegó una tarde de diciembre, justo cuando el verano empezaba a dar señales de su llegada. Elena había insistido en que la ceremonia no se celebrara en un lujoso salón de la capital, sino en la campiña de Minas Gerais, en la propiedad de Marco y Rose, que ahora tenía espacio suficiente para todos sus invitados. Para ella era importante que llegara ese momento, donde todo cobrara sentido, donde el proyecto que los había unido cobrara vida. La propiedad había sido transformada. Marco y Rose, con la ayuda de Theo, Agnes y otras familias involucradas en el proyecto, lo habían preparado todo con un cuidado que conmovía a Elena con cada mirada.
arreglos florales recogidos del campo, mesas rústicas de madera dispuestas bajo una estructura de lona blanca, luces tenues, colgadas de cuerdas que creaban un cielo estrellado artificial. Era sencillo, pero tenía una belleza auténtica que ningún salón de fiestas caro podría replicar. En la pequeña casa que Marco y Rose habían preparado para que Elena se preparara, su madre le ajustaba el velo con manos temblorosas de emoción. El vestido de Elena era elegante pero sencillo, sin exageraciones, con una tela fluida que se movía con gracia. En el regazo de su madre estaba la manta de retazos traída especialmente para ese día. «Te ves tan hermosa, hija mía», dijo. La madre de Elena, con lágrimas que amenazaban con manchar el sencillo maquillaje que llevaba. «Tu padre estaría muy orgulloso de ver en qué mujer te has convertido». Elena tomó las manos de su madre, sintiendo el peso de ese momento. «No estaría aquí sin ti, mamá. Tú fuiste quien me enseñó que el trabajo honesto trae dignidad, que la bondad no es debilidad, que debemos ver a las personas por lo que son, no por lo que tienen». «Y aprendiste también», respondió su madre con una sonrisa llorosa. «A veces aprendí más de ti que tú de mí. Cuando me contaste sobre aquella noche bajo la lluvia, sobre cómo trataste a ese hombre como persona, sin saber quién era, supe que había criado a alguien especial». Afuera Helena oía llegar a los invitados. Había unas 100 personas, una interesante mezcla de ejecutivos de Allianz, con sus elegantes trajes y familias campestres con sus mejores galas. Olivia estaba allí, coordinando discretamente los últimos detalles. Ana, su antigua compañera del departamento de analítica, había viajado especialmente para estar allí. Chiara, la supervisora que al principio parecía tan intimidante, había llegado con un regalo cuidadosamente envuelto. Pero lo más significativo fue ver a todas las familias beneficiadas por el proyecto. Marco, quien serviría como una especie de padrino informal, lucía impecable con su sencillo traje, con su brazo limitado discretamente colocado, pero no oculto. Rose coordinó el servicio de bebidas con la eficiencia de quien siempre ha sabido entretener. Theo había traído flores de su granja. Agnes había preparado algunos de los dulces que ahora vendía con éxito. Cada persona presente representaba una parte de la trayectoria de Elena y Rafael. Al otro lado de la propiedad, en casa de Theo, a pocos metros, Rafael se preparaba con sus padrinos de boda. Estaba nervioso como nunca antes en una reunión de negocios o presentación a inversores. Le temblaban ligeramente las manos mientras se ajustaba la corbata por 5ª vez. «Tranquilo, hijo», dijo su padre, poniéndole la mano en el hombro. «Es el día más importante de tu vida. Sin presiones». Rafael rió, un sonido nervioso pero genuino. «Qué consuelo, papá». La madre de Rafael entró en la sala, elegante pero sin exagerar, respetando el tono de la ceremonia. «Tu hijo», dijo en voz baja, «tengo que decirte algo antes de que te cases». Rafael se volvió hacia ella, atento. «Cuando me hablaste de Elena, de cómo la conociste, confieso que me preocupé», admitió. «No porque fuera del campo ni porque no tuviera el pedigrí que muchos esperan en la esposa de un director ejecutivo, sino porque temía que estuvieras idealizando algo, creando la fantasía de una mujer que te veía solo como persona». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero después de conocerla, después de ver cómo trabaja, cómo trata a la gente, cómo te desafía y te complementa, lo entendí. No te ve solo como persona a pesar de quién eres, te ve como persona por quién eres, y eso marca la diferencia». Rafael abrazó a su madre, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, mamá, por comprender, por aceptar». «No hay nada que aceptar», respondió ella. «Solo hay algo que celebrar. Has encontrado a alguien que te hace mejor, que te reta a ser más que un simple nombre en un edificio. Y ella, a su vez, ha encontrado a alguien que reconoce y valora tu fuerza. Es un encuentro poco común, hijo. No te lo pierdas». La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, pero aún habría luz natural. Un altar sencillo se instaló bajo un árbol centenario, con cortinas blancas y las mismas flores silvestres que creaban un fondo de belleza natural. Un violinista local tocó suavemente,
mientras los invitados tomaban asiento. Cuando la música cambió, anunciando el inicio de la ceremonia, Rafael caminó hacia el altar acompañado de sus padres. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos lo oían. Se colocó junto al celebrante, un juez de paz local que conocía bien a las familias locales, y esperó. Y entonces apareció Elena. Caminó lentamente por el pasillo improvisado entre las sillas, del brazo de Marco, quien le había pedido el honor de acompañarla al altar, ya que su padre ya no estaba presente. Había sido una petición de Elena, una forma de simbolizar cómo estas personas se habían convertido en su familia. Marco caminaba con evidente orgullo, con los ojos brillantes de emoción. Rafael sintió que su mundo se detenía en ese instante. Elena estaba radiante, no por el maquillaje ni el vestido, sino por la genuina felicidad que emanaba. Su sonrisa era la misma que había visto por primera vez en la suave luz de su apartamento, cuando le ofreció café sin saber quién era. Era la sonrisa de alguien que era completa y auténticamente ella misma. Cuando Elena llegó al altar, Marco colocó suavemente su mano en la de Rafael. «Cuídala bien», dijo Marco con dulzura. «Es especial». «Lo sé», respondió Rafael con la voz entrecortada. «Y me encargaré de ello. Lo prometo». La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. No hubo discursos elaborados ni promesas extravagantes. Solo dos personas se comprometieron, frente a todos sus seres queridos, a construir una vida juntos basada en el respeto, la honestidad y el amor genuino. Cuando llegó el momento de los votos personales, Rafael tomó las manos de Elena y respiró hondo. «Elena», empezó, «hace casi 2 años llamaste a la ventanilla de mi coche pidiendo que te llevara. Estabas nerviosa, empapada, completamente vulnerable, y podría haber dicho que no. Pero algo en ti, quizás tu honestidad, quizás tu valentía para pedir ayuda, me hizo abrir esa puerta. Y al hacerlo, abriste puertas en mí que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Me recordaste que soy más que mi puesto, más que expectativas y responsabilidades. Me viste, de verdad me viste, y hoy delante de todos los presentes, prometo que pasaré el resto de mi vida viéndote también, valorándote, apoyándote en cada sueño y desafío». Elena se secó una lágrima, sonriendo a pesar de la emoción. «Rafael», dijo con voz suave pero firme, «esa noche lluviosa pensé que solo me pedías que me llevaras a casa. No sabía que estaba encontrando mi hogar. Podrías haberme corregido cuando te confundí con un chofer, pero elegiste darme algo mucho más valioso, la oportunidad de conocerte sin filtros, sin jerarquías, simplemente como Rafael. Y ese Rafael, el hombre que tomó café conmigo y habló de la vida y sus sueños, es el mismo hombre que elijo hoy. Prometo ser tu compañero, tu igual, tu rival cuando sea necesario y tu refugio siempre. Prometo que nunca dejaré que los títulos ni los cargos nos definan, solo el amor y el respeto que hemos construido juntos». Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, el beso que los selló fue presenciado por lágrimas de alegría y cálidos aplausos. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados, creando el escenario perfecto para ese momento. La fiesta que siguió fue una verdadera celebración. Los ejecutivos de Allianz bailaron junto a los agricultores. La madre de Elena conversó animadamente con los padres de Rafael sobre recetas e historias familiares, y por doquier hubo risas, abrazos y un palpable sentido de comunidad. Rose trajo un pastel que ella misma había hecho, decorado con flores comestibles del jardín. Theo brindó con emoción por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Al caer la noche, y con las luces colgantes creando una atmósfera mágica, Elena y Rafael bailaron su primer baile como marido y mujer. Era una canción sencilla, interpretada en vivo por el violinista y una pequeña banda local. Se movían lentamente, absortos en la mirada del otro. «¿Te arrepientes?», murmuró Rafael, «de no haber hecho esto en un gran hotel de Sao Paulo?» «Ni por un segundo», respondió Elena. «Esto es real. Estas personas son reales. Este amor es real. No necesitamos lujos cuando tenemos verdad». Y en ese momento,
bailando bajo las tenues luces, rodeados de personas cuyas vidas habían tocado y que a su vez habían tocado las suyas, Elena y Rafael comprendieron plenamente lo que habían construido. No era solo un matrimonio, era la prueba viviente de que cuando dos personas se encuentran en la vulnerabilidad, cuando eligen priorizar la humanidad sobre la posición, cuando deciden usar sus recursos para ayudar a otros en lugar de solo a sí mismos, algo extraordinario sucede. La noche continuó con más baile, más historias, más conexiones forjadas entre mundos que rara vez se encontraban. Y cuando los últimos invitados finalmente se marcharon y Elena y Rafael se quedaron solos bajo el cielo estrellado del campo, ambos supieron que esto era solo el comienzo de una vida construida sobre los cimientos más sólidos posibles. Amor que creció a través de los desafíos, respeto probado y comprobado, y un compromiso compartido de marcar la diferencia en el mundo. Una persona, una familia, un proyecto a la vez. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Elena y Rafael les haya conmovido tanto como a nosotros. Este viaje de identidades confusas, amor que floreció contra viento y marea y transformación que trascendió a dos personas, nos recuerda que nuestra humanidad siempre trasciende nuestros títulos. Si esta historia les conmovió, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias semanales que exploran las complejidades de la vida, el amor y la conexión humana. Dale a me gusta si la historia de Elena y Rafael te inspiró y comparte tus propias historias de encuentros inesperados que cambiaron tus vidas en los comentarios. Mañana les traeremos una nueva historia, igual de cautivadora, que promete hacerte reír, llorar y volver a creer en la magia de los encuentros inesperados. Para más historias conmovedoras, haz clic en la lista de reproducción especial a continuación. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje. Hasta la próxima historia.